Hola, me llamo Ignacio, pero todos me dicen Don Nacho. Hoy quiero hablarles sin máscaras, sin adornos, solo con el corazón en la mano. Lo que voy a contar no es fácil, ni para mí ni para nadie que haya vivido algo parecido. Siempre fui un hombre de pocas palabras, pero cuando mi hija me llamó monstruo, algo dentro de mí se quebró. Me senté solo en la cocina, con la taza de té temblando entre mis manos, y supe que tenía que entender. ¿Por qué mi propia hija me ve así? Entonces, miré atrás, miré hacia mi infancia, hacia esos días oscuros que había intentado enterrar, y comprendí que tal vez el monstruo no nació de mí, sino de lo que me hicieron, porque sí, mi padre me golpeaba, y mi madre simplemente miraba. Y esa historia, esa herida que nunca sanó, se quedó conmigo. Me acompañó toda la vida como una sombra muda. Hoy quiero contarles cómo un niño que solo buscaba amor terminó convirtiéndose en un hombre roto, y cómo ese hombre, sin querer, lastimó a quien más quería. Tenía apenas 6 años cuando entendí que en mi casa no existía el refugio. Cada tarde, al escuchar los pasos pesados de mi padre acercarse por el pasillo, mi corazón se aceleraba como si presintiera el desastre. No necesitaba hacer nada mal, bastaba con existir. Una cucharilla fuera de lugar, un cuaderno manchado o simplemente no haber saludado como se debe, eran suficientes motivos para recibir un grito o algo peor. Mi madre estaba ahí, sí, pero no hacía nada. A veces me miraba con ojos tristes, como pidiendo perdón con la mirada, pero nunca intervenía, y eso dolía casi tanto como los golpes, porque uno espera que la persona que te dio la vida te defienda, te proteja, te abrace. Pero ella solo giraba la cabeza. Me hice fuerte, o eso creía. Me prometí que jamás sería como él, que jamás levantaría la mano contra alguien que amara. Pero uno no puede escapar tan fácil del dolor. Uno lo lleva dentro, aunque finja que lo ha dejado atrás. Y ese dolor a veces encuentra formas de salir. Durante años llevé esa promesa como un escudo. Juré que si algún día tenía hijos, sería el padre que yo no tuve. Los cuidaría, los escucharía, les daría un hogar donde pudieran reír sin miedo. Y cuando nació mi hija, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Era tan pequeña, tan frágil, y yo tan decidido a hacerlo bien. Pero el pasado no desaparece con una promesa. El dolor, ese viejo conocido, se escondía en mis reacciones, en mi tono de voz, en mis silencios prolongados. Cuando ella lloraba mucho, algo en mí se encendía. No era odio, no era rabia, era miedo. Miedo de repetir la historia, de convertirme en él. Así que me distanciaba, me volvía frío, distante, duro, y sin darme cuenta le fui enseñando que el cariño duele, que el amor castiga. Hoy lo veo todo con claridad. No le grité, no la golpeé, pero la herí. Con mi indiferencia, con mi incapacidad de abrazarla cuando más lo necesitaba. ¿Y cómo culparla por llamarme monstruo? Si para ella yo no fui el padre que prometí ser. Recuerdo una noche en particular. Ella tenía como 8 años, llovía mucho y hubo un corte de luz. Corrió hacia mí con miedo, buscando refugio. Pero yo estaba tan atrapado en mis pensamientos, tan ausente, que simplemente le dije, «Ve a tu cuarto». No con dureza, pero sí con frialdad, y vi cómo sus ojos se apagaban. Esa fue una de esas pequeñas muertes que uno comete sin notarlo. Con los años acumulé muchas de esas, pequeñas heridas, pequeñas ausencias, pequeños rechazos, hasta que un día se hicieron grandes. Nunca le dije «te quiero» en voz alta, nunca le pregunté cómo se sentía. Pensaba que con proveer era suficiente, que con estar presente físicamente bastaba, pero no lo era. El amor necesita palabras, gestos, abrazos, y yo no supe dárselos, porque a mí nunca me los dieron. No es excusa, lo sé,
pero sí es parte de la historia de cómo el niño golpeado se convirtió en el hombre que no supo amar. Ahora ella es madre, y a veces la escucho hablar con su hijo. Es dulce, atenta, cálida, y me invade una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo, porque ella rompió el ciclo. Tristeza, porque yo no formé parte de esa ruptura. Porque fui, de alguna forma, el último eslabón del dolor. Y entonces llega la frase que aún me duele como un puñal. Tú no sabes lo que es amar de verdad. Me lo dijo una vez, mirándome directo a los ojos, y no pude responder, porque tenía razón, porque pasé la vida sobreviviendo, no amando. Y ahora que soy viejo, que ya no tengo fuerza ni tiempo, quiero al menos contar la verdad, no para justificarme, sino para dejar constancia, para que alguien, al otro lado de la pantalla, escuche estas palabras y entienda que el dolor no se hereda si uno se atreve a enfrentarlo, que siempre hay tiempo de cambiar, aunque sea al final, aunque ya no queden muchas tazas de té por compartir. Me acuerdo de su cumpleaños número 15. Había organizado todo con su madre, la torta, los globos, sus amigas. Yo me mantuve al margen, no porque no me importara, sino porque no sabía cómo ser parte. Me sentía incómodo, torpe. En mi cabeza, los hombres no iban a fiestas. No demostraban emoción. Se mantenían firmes, serios. Así que me senté en la esquina, mirando todo desde lejos. Y cuando apagó las velas, me buscó con la mirada. Yo levanté la taza de café y forcé una sonrisa. Ella bajó la vista. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que lo que necesitaba era un abrazo. Un simple, estoy orgulloso de ti, mi niña. Pero no lo dije. No me salió. No me enseñaron a decir esas cosas. En casa, los cumpleaños eran silenciosos. Las emociones eran una debilidad. Y yo, sin querer, le heredé esa frialdad. Hoy daría lo que fuera por volver a ese momento y abrazarla fuerte. Decirle que era la luz de mis días. Pero los años no retroceden, y las palabras no dichas pesan mucho. He pasado muchas noches en vela, sentado en esta misma silla donde ahora hablo contigo, pensando, recordando, preguntándome si aún hay algo que pueda hacer, porque cuando una hija te llama monstruo no lo dice porque sí, es una palabra que nace del dolor, de la decepción, y uno, como padre, tiene que tener el valor de mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué hice mal? La respuesta, a veces, no está en lo que hiciste, sino en lo que no hiciste. No estuve cuando se enamoró por primera vez, no estuve cuando tuvo miedo de crecer, no estuve cuando necesitó un consejo, una mano firme, una palabra sabia. Estaba, sí, en la casa, pero no en su vida. Y eso fue lo que más la marcó. No el grito ocasional, no el silencio, sino mi ausencia emocional, esa que se siente más fuerte que cualquier grito. Porque uno puede perdonar un error, pero es difícil perdonar el vacío. Y ese vacío, lo entiendo ahora, fue mi verdadera violencia. La última vez que hablamos cara a cara fue en una cena familiar. Ella llegó con su esposo y su hijo. Yo me esforcé por ser cordial, serví la comida, hice preguntas. Pero algo en ella estaba distante. Sus respuestas eran breves. Sus ojos evitaban los míos. En un momento su esposo hizo una broma sobre cómo ella siempre fue fuerte, a pesar de su crianza. Ella rió, pero luego me miró directo y dijo, «Bueno, cuando te cría un monstruo, aprendes a ser fuerte o te quiebras». Lo dijo sin rabia, sin levantar la voz. Fue una frase dicha con calma, pero cargada de historia. Nadie en la mesa supo qué decir. Yo solo bajé la mirada. Sentí que el aire se volvía más pesado. Me sentí pequeño, humillado, pero más que nada me sentí culpable, porque sabía que era verdad. No fui el monstruo que grita o golpea, fui el que no abraza, el que no escucha. Y eso también duele. Después de esa noche,
Pasé semanas sin saber qué hacer. Pensé en escribirle una carta. Pensé en ir a su casa, tocar la puerta y simplemente pedir perdón. Pero el miedo me paralizaba. El miedo al rechazo, al silencio, a que me cerrara la puerta en la cara, porque no hay dolor más grande que darse cuenta tarde. Tarde para reparar, tarde para sanar. Y, sin embargo, aquí estoy, hablando frente a esta cámara, porque si no puedo pedirle perdón directamente, tal vez alguien que escuche estas palabras entienda que nunca es tarde para intentarlo, que pedir perdón no borra el pasado, pero sí puede abrir una ventana al futuro. Yo aún tengo esperanza, esperanza de que un día, tal vez, ella vea este video, que escuche mi voz temblorosa, mi corazón abierto, y entienda que su padre no fue perfecto, pero la amó. Siempre la amó, solo que no supo cómo demostrarlo. Hay algo que aprendí con los años: el dolor no desaparece si lo ignoras. Se esconde, se transforma y muchas veces se convierte en herencia. Yo heredé el dolor de mi padre, un hombre amargado, endurecido por su propia infancia rota, y sin saberlo lo pasé a mi hija, no con golpes, no con gritos, sino con el silencio. El silencio que aprendí desde niño, el silencio de una madre que no intervenía, el silencio de una casa donde nadie decía «te quiero». Ese silencio fue el verdadero monstruo. Hoy quiero romper ese ciclo, alzar la voz, no para culpar, no para justificar, sino para sanar, para que otros padres, otras madres, escuchen esto y se atrevan a hablar, a abrazar, a decir lo que sienten antes de que sea tarde, porque no hay nada más triste que mirar atrás y ver todo lo que no se dijo, todo lo que se perdió por miedo, orgullo o costumbre. Hoy yo rompo el silencio. Cuando era niño, mi padre me golpeaba por cualquier cosa: un vaso mal puesto, una palabra fuera de lugar, un silencio que él interpretaba como falta de respeto. Su mano era rápida, su mirada afilada como cuchillo. Pero lo que más me dolía no era el golpe, era ver a mi madre mirando, siempre mirando, con los brazos cruzados o fregando platos. Nunca decía nada, nunca intervenía. Yo pensaba que era normal, que así eran las familias, que el miedo era parte del amor, y crecí con eso en el pecho, como una piedra que no se mueve. Cuando tuve a mi hija, juro que me prometí no repetir lo mismo, no levantar la mano, no gritar, y lo cumplí, en parte. Pero olvidé que el daño no siempre es físico, que también existe el daño que se causa con la indiferencia, con el silencio, con la ausencia. Y ese, tristemente, fue el que más le di. Recuerdo una tarde de lluvia. Ella era pequeña, tendría 6 o 7 años. Estaba sentada en el suelo dibujando y me llamó con emoción. «Papá, ven a ver lo que hice». Yo estaba cansado. Había tenido un mal día en el trabajo. Solo le dije: «Después, hija, ahora no». Pero ese después nunca llegó. Me encerré en mi cuarto, me serví un trago, puse la televisión, y ella se quedó con su dibujo en la mano, esperando. Tal vez una hora, tal vez menos, pero yo no volví. Al día siguiente, el dibujo ya no estaba, ni en la mesa, ni en la basura. Simplemente desapareció. Y su entusiasmo también. A veces no se trata de grandes errores. A veces las pequeñas negaciones, las ausencias mínimas, los no sin explicación, son las que forman la herida. Y yo, sin saberlo, fui abriendo una herida en su corazón, una que no sangraba por fuera, pero que gritaba por dentro. La gente piensa que los monstruos son ruidosos, que gritan, rompen cosas, hacen temblar las paredes. Pero hay monstruos silenciosos, invisibles, los que pasan de largo, los que no escuchan, los que están, pero no están. Yo fui uno de esos, un monstruo callado, de esos que caminan por la casa sin dejar huella, pero dejando vacío. Y mi hija, con su corazón sensible, sentía cada uno de esos vacíos como un
Golpe. Yo la veía fuerte, independiente, creía que eso era suficiente, que con techo, comida y ropa estaba todo hecho. Pero no. Los hijos no solo necesitan lo material, necesitan presencia, palabras, validación, necesitan saber que importan, que su padre los ve, los escucha, los siente. Yo no supe dar eso. Me refugié en la rutina, en el trabajo, en el cansancio. Me escondí detrás de la excusa de ser hombre de antes, y ahora estoy pagando el precio. He hablado con otros padres, hombres de mi edad. Algunos dicen que exageramos, que ahora todo ofende, que nuestros hijos son de cristal. Pero yo no lo creo. Yo creo que nuestros hijos no son frágiles, son conscientes, saben lo que merecen, lo que necesitan y lo piden. Nosotros fuimos criados para aguantar, ellos para expresar. Y eso no es debilidad, es evolución. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera sido diferente, si me hubiera abrazado, escuchado, guiado sin miedo. Tal vez yo también habría sido un padre distinto. Pero no busco excusas, solo quiero romper esa cadena. Si estas palabras llegan a alguien, si un padre escucha esto y decide cambiar aunque sea un poco, entonces habrá valido la pena. Porque cada palabra que digo ahora no es solo para mi hija, es también para mí mismo, para el niño que fui y para el hombre que aún puedo llegar a ser. Mi hija tiene ahora su propia familia, un hijo pequeño, de ojos grandes y sonrisa brillante. Lo he visto pocas veces. Cada vez que lo veo, me pregunto si él sabrá quién soy, si su madre le contará la verdad, o si seré para él un nombre borroso, una figura lejana. Me gustaría poder contarle historias, enseñarle cosas, reírme con él, pero sobre todo, me gustaría que supiera que su abuelo está aprendiendo, que aunque los años pesan, el corazón sigue queriendo corregir. A veces sueño que mi hija me llama, que me dice, «Papá, quiero que vengas a conocer bien a tu nieto». Y en ese sueño, la casa está llena de luz. No hay reproches, solo miradas que se entienden. Despierto con lágrimas, pero también con esperanza, porque mientras haya vida, hay posibilidad. Y yo, aunque viejo, no he perdido la esperanza. Aún creo en el perdón, aún creo en el amor. Una vez intenté escribirle una carta. Me senté en la cocina, solo, con papel y pluma. Quería pedirle perdón, decirle que nunca fue mi intención herirla, que mis silencios no eran desprecio, sino torpeza emocional. Que no supe ser padre porque a mí nunca me enseñaron cómo se hacía. Escribí varias páginas, pero no tuve el valor de enviarla. Pensé que se reiría, o peor aún, que ni siquiera la leería. Así que guardé esa carta en un cajón. Cada tanto la releo. A veces la modifico, agrego algo. Es mi forma de mantener el diálogo con ella, aunque sea en mi mente. Porque aunque no me habla, su voz está en mi cabeza. La imagino respondiendo, reprochando, llorando. Y yo, desde esta distancia dolorosa, sigo esperando un puente, una palabra, un gesto, algo que me diga, todavía no es tarde, porque la culpa es un eco que no se apaga. Y yo vivo con ese eco todos los días. Las personas que me rodean, los pocos amigos que me quedan, a veces me preguntan por qué no busco a mi hija. Me dicen que la vida es corta, que tengo que luchar por lo que amo. Pero no entienden, no es tan fácil. No se trata solo de tocar una puerta, se trata de saber si esa puerta quiere abrirse. Yo rompí algo, no con violencia, sino con frialdad. Y el frío es difícil de olvidar. A veces uno no necesita gritar para herir. Basta con no estar cuando más te necesitan, y eso hice. Una ausencia prolongada puede doler más que una bofetada. Mi hija, en su infancia, aprendió que no podía contar conmigo, que su padre era una sombra que pasaba, no una luz que guiaba.
Y ahora, ¿con qué derecho vengo yo a pedirle que me deje entrar en su vida? Me aterra la idea de buscarla y encontrar solo silencio. A veces me siento frente al espejo y me pregunto, ¿realmente fui un monstruo? Esa palabra retumba con fuerza, monstruo. Me suena a algo sin alma, sin compasión, pero yo amaba a mi hija, la amaba con cada fibra de mi ser. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Crecí creyendo que los hombres no lloran, que los sentimientos son debilidad. Mi padre me decía que mostrar afecto era afeminarse. Así que endurecí mi rostro, mi voz, mis gestos, pero nunca mi corazón. Mi corazón siempre estuvo con ella, aunque mis actos no lo demostraran. Y ahora, con los años encima, entiendo que amar no basta. Hay que demostrarlo, construirlo, cuidarlo. Y en eso fallé. Por eso, cuando escuché esa frase salir de su boca, me llama monstruo. Sentí que todo se derrumbaba, porque tal vez sí lo fui, no con intenciones oscuras, sino con ignorancia. Y la ignorancia también puede destruir. Tengo sueños donde ella vuelve a ser niña, me toma de la mano, me mira con esos ojos enormes que siempre tuvo, y me dice, «Papá, ven a jugar». En ese sueño, corro con ella por un parque que ya no existe, con árboles que solo viven en mi memoria. Ríe, se cae, la levanto, le limpio las rodillas, la abrazo. Es un instante perfecto, pero entonces despierto y la realidad me golpea. Estoy solo. Mi casa está en silencio. Las paredes parecen más grises cada día. Y su habitación, la que dejé intacta por años, está cerrada. No tengo fuerzas para abrirla, porque cada objeto, cada dibujo en la pared, es un recordatorio de lo que perdí. Mi nieto crece lejos de mí. Mi hija no contesta mis mensajes. Y yo, aquí, sigo, esperando un milagro que tal vez nunca llegue. Pero no pierdo la esperanza, porque el amor, el verdadero amor, resiste incluso al silencio. Un día, caminando por el mercado, vi a una niña parecida a ella. Mismo cabello, misma risa. Me quedé mirándola unos segundos, congelado. La madre me miró con desconfianza y me alejé de inmediato. Pero por dentro, algo se removió. Pensé en cuántas versiones de mi hija habrá por el mundo. Cuántas niñas crecen sin ser vistas por sus padres. Cuántos hombres, como yo, caminan cargando culpas que no saben cómo soltar. A veces creo que estos videos que grabo son mi única forma de redención. Hablar, compartir, llorar delante de una cámara. No para causar lástima, sino para advertir, para que otros no repitan mis errores, para que algún padre allá afuera escuche y diga, hoy voy a abrazar a mi hija. Si logro eso, aunque sea una vez, entonces este dolor tendrá sentido, porque no hay castigo más grande que vivir sabiendo que fuiste el villano en la historia de quien más amabas. Recuerdo cuando era joven, pensaba que la vida era una carrera. Trabajar, ganar dinero, mantener la casa. Creía que mientras nada faltara en la mesa, estaba cumpliendo mi rol como padre. Pero nadie me explicó que los niños no solo se alimentan de comida, se alimentan de tiempo, de palabras, de abrazos. Me esforcé tanto por ser el proveedor que me olvidé de ser el presente. ¿Cómo iba a saber que los momentos simples, una conversación, una carcajada en el sillón, una historia antes de dormir, eran más valiosos que cualquier regalo? Yo llegaba cansado. Ella quería contarme cosas del colegio, de sus dibujos, de sus juegos, y yo decía, ahora no, estoy ocupado. Siempre había un ahora no. Y así, sin darme cuenta, fui construyendo un muro, uno que con los años se volvió imposible de escalar. Ese muro hoy nos separa, y no sé cómo derribarlo. Algunas noches, cuando no puedo dormir, repaso mentalmente cada cumpleaños que me perdí, cada evento escolar al que no fui. Esas fechas se me quedaron grabadas como cicatrices. ¿Por qué no fui?
¿Por qué no entendí lo importante que era para ella que yo estuviera allí? Me escudaba en el trabajo, en el cansancio, en el deber, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de no saber cómo comportarme, miedo de no encajar. Así que me alejaba, y cada vez que lo hacía, ella lo notaba. Sus ojos me lo decían. Nunca me reclamó directamente, pero su tristeza era evidente. Años después, me confesó que miraba desde el escenario, buscando mi rostro, que fingía estar bien cuando yo no llegaba. ¿Cómo se supera algo así? ¿Cómo se perdona a un padre ausente? Yo aún no lo sé. Solo sé que, si pudiera volver atrás, cambiaría cada una de esas ausencias por una sola mirada de orgullo de su parte. Un día, durante una discusión, me gritó que todo lo que es hoy lo logró a pesar de mí. No saben lo que se siente escuchar algo así. Sentir que, lejos de ser un apoyo, fuiste un obstáculo, que en lugar de impulsarla, la detuviste. Y, aunque sé que el enojo puede exagerar las palabras, esas frases se quedan. Son puñales que no cicatrizan. Me encerré en el baño y lloré como un niño. No por orgullo herido, sino porque entendí que en su vida yo representaba dolor. Fui su primer modelo de hombre y fracasé. No supe ser el padre que necesitaba. Ni siquiera supe pedir perdón a tiempo. Ahora, mientras grabo esto, lo único que deseo es que ella me escuche, que sepa que estoy aquí, que siempre lo estuve, aunque mal, aunque torpe, aunque mudo, pero con amor, siempre con amor. Me cuesta verme al espejo sin pensar en todo lo que hice mal. Mi rostro envejecido me recuerda el tiempo perdido, las canas, las arrugas. Cada una parece contar una historia que nunca terminé de escribir. A veces me siento como un fantasma dentro de mi propia casa. Camino en silencio, hablo solo, cocino para uno. Echo de menos el sonido de su risa, el eco de sus pasos en el pasillo. No hay peor castigo que el silencio impuesto por quien más amas. Pero lo entiendo. Si ella me llama monstruo, es porque la herida que le dejé fue profunda. Y aunque yo no me vea así, tengo que aceptar que así me ve ella. Tal vez lo sea, no por crueldad, sino por negligencia emocional. Y eso también deja marcas. Ahora mi misión es cargar con esas palabras, vivir con ellas y tratar, de alguna forma, de transformar ese dolor en aprendizaje. Hay días en que quiero salir corriendo, tocar su puerta y abrazarla fuerte, decirle que me perdone, que la amo, que nunca dejé de pensar en ella, pero luego me detengo, me paraliza el miedo al rechazo. A ver en sus ojos el mismo rencor que siento en sus palabras. Me pregunto si un abrazo mío aún significaría algo para ella, si alguna parte de su corazón aún guarda un rincón para este viejo terco y torpe que no supo estar cuando más lo necesitaban. Pero también me aferro a una esperanza, a que algún día, por alguna razón, escuche uno de estos videos y sepa que su padre está aquí, arrepentido, pero con el corazón abierto, que esta historia, contada entre lágrimas y recuerdos, es su carta de amor. Porque a veces, cuando ya no sabemos cómo hablar, narrar se vuelve la única forma de gritar lo que el alma calla. Hay algo que me atormenta cada noche. Pensar en lo que ella habrá contado de mí a sus amigos, a sus parejas, a sus hijos, si los tiene. ¿Será que me nombra con dolor, con rabia, o me evita por completo? Me cuesta imaginarla hablando de mí con orgullo. Sé que en su infancia no fui su héroe, y eso es lo que más me pesa. Siempre soñé con ser el tipo de padre que deja huellas positivas, que es recordado por su ternura, su sabiduría, su abrazo, pero fui una sombra, un hombre que no supo romper con el ciclo de dureza que él mismo vivió. ¿Qué culpa tiene ella de los traumas que yo cargaba? Ninguna. Y sin embargo, heredó el silencio,
la distancia, la frialdad. Me duele pensar que mi nieta, si alguna vez la tengo, crecerá sin conocerme, o peor aún, escuchando que fui un monstruo. No, no quiero ser eso. No quiero que mi legado sea dolor. Por eso estoy aquí hablando, porque tal vez esta sea mi única oportunidad de dejar claro que, aunque fallé, amé y aún amo. Como nunca supe decir, pero siempre sentí. Me he vuelto experto en repasar recuerdos como quien repasa fotografías viejas, con nostalgia, con culpa, con amor. Hay uno en particular que me parte el alma. Fue un día de lluvia. Ella tendría unos 9 años. Estaba en el jardín jugando con barro, empapada, riendo como si el mundo fuera perfecto. Yo salí a gritarle. Le dije que se metiera, que parecía una salvaje. Vi cómo su risa se apagó de golpe, cómo sus hombros se encogieron, cómo evitó mirarme mientras entraba corriendo. No la abracé, no le dije que estaba bien reír bajo la lluvia, solo cerré la puerta, y con eso cerré un poco su corazón. A veces, el daño no viene de los gritos más fuertes, sino de los silencios más largos, de lo que no se dijo, de los abrazos que faltaron. Si pudiera volver a ese momento, me arrodillaría junto a ella, jugaría con el barro y le diría que nunca deje de reír así. Pero ya no puedo, solo puedo contarlo aquí, esperando que de alguna forma me escuche. Uno de los mayores errores que cometí fue creer que pedir perdón era una muestra de debilidad. Mi padre jamás lo hizo conmigo, y pensé que así debía ser. Pero hoy sé que pedir perdón es lo más valiente que puede hacer un padre. Mirar a los ojos de un hijo y reconocer que uno se equivocó no te hace menos hombre, te hace más humano. Yo nunca me senté con mi hija a decirle, lo siento. Siempre lo postergaba. Pensaba, mañana lo hago, cuando esté más calmada, cuando sea el momento. Pero el momento perfecto no existe, y cada vez que lo posponía se volvía más difícil. Ahora, ese perdón no cabe en una charla, solo en este testimonio. Es un perdón grande, pesado, lleno de años y silencios, pero es sincero. Si pudiera estar frente a ella ahora, solo diría, perdóname por no haber estado, por haber fallado, por no haber sabido ser el padre que merecías. No espero que me abrace, solo quiero que me escuche y que sepa que, en este viejo corazón cansado, todavía queda amor suficiente para reconstruir lo roto. He hablado con otros padres. Algunos me dicen que sus hijos también se alejaron, que es una etapa, que ya pasará. Pero no es tan simple, no cuando uno sabe que fue parte del problema, no cuando reconoce en sus actos las razones del alejamiento. Escuchar frases como, es que los jóvenes son así, me enfurece. No es culpa de ellos. Nosotros también fallamos. Muchos de nosotros venimos de hogares donde el afecto se mostraba con dureza, donde llorar era de débiles, donde el respeto se confundía con miedo. Y seguimos repitiendo patrones. Pero ya no somos niños. Tenemos que hacernos cargo, romper con lo aprendido, ser los padres que nuestros hijos necesitan, no los que nuestros padres fueron. Este video no es solo para mi hija, es también para todos los padres que sienten que ya es tarde. Nunca es tarde si el amor es real. Nunca es tarde si hay voluntad de sanar. Hablen, pidan perdón, abracen más, callen menos. A veces, una palabra a tiempo puede salvar una relación. A veces, contar tu historia puede ser el primer paso hacia el perdón. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar la historia de este viejo que alguna vez fue niño, luego padre, y hoy solo un hombre buscando redención. Si tú, como yo, has cometido errores con tus hijos, no esperes más. Mándales un mensaje. Llama, escribe, aunque sea tarde, aunque te tiemble la voz. El orgullo ha roto más familias que la distancia. No dejes que el tuyo sea otro caso. Y si eres hijo o hija, y este video te recuerda a tu padre, piensa en esto.
Todos cargamos dolores que a veces no sabemos explicar. No todos los padres malos fueron crueles por gusto. Algunos simplemente no sabían hacerlo mejor. Eso no los justifica, pero tal vez los humaniza. Comenta aquí abajo si alguna vez viviste algo parecido. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has perdonado a alguien que te hizo daño sin querer? Me encantaría leer tu historia, y si este video te tocó el corazón, suscríbete al canal. Así sabré que no estoy hablando solo, que hay alguien del otro lado, que también necesita sanar. Porque al final, sanar es más fácil cuando no estamos solos. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de hablar antes. Si en lugar de quedarme callado cada vez que ella lloraba en su habitación, hubiera entrado, me sentara a su lado y le dijera simplemente, «Estoy aquí, hija». Tal vez las cosas habrían sido diferentes, pero el maldito miedo siempre me ganó. Miedo a parecer débil, miedo a no saber qué decir, miedo a repetir los errores de mi padre. Y así pasaron los años, y mi hija creció sin saber realmente quién era yo por dentro. Solo conocía al hombre rígido, al proveedor silencioso, al padre distante, no al niño que fui, ni al hombre que sufría en silencio por no saber cómo amar. Ahora que los años me pesan en la espalda y en el alma, me doy cuenta de que lo único que de verdad importa no es cuánto dinero gané, ni cuántas cosas compré, sino cuántas veces fui capaz de mirar a los ojos de mi hija y decirle, «Te amo». Y esas veces, si soy honesto, se pueden contar con una mano. Cuando era joven, creía que todo se resolvía con esfuerzo, que mientras trabajara duro, tuviera la casa limpia y comida en la mesa. Estaba cumpliendo con mi deber de padre. Pensaba que los abrazos, las palabras dulces y los «te quiero» eran innecesarios, cosas de novelas. Pero con el tiempo entendí que los hijos no recuerdan las marcas de los zapatos que les compraste, sino si estuviste ahí cuando más te necesitaron. Mi hija me necesitó tantas veces, y yo, en mi ceguera de hombre fuerte, me convertí en un muro, firme, sí, pero frío, inaccesible. Y cuando ese muro se cayó, ya era tarde. Ella había construido sus propios muros, y no me dejó entrar más. Por eso hoy hablo, porque si tú estás viendo esto y aún tienes tiempo, rompe ese ciclo ahora. No repitas mis errores. Abre la puerta de tu corazón antes de que sea demasiado tarde, porque no hay dolor más grande que saber que tu propio hijo, tu propia hija, ya no te ve como familia, sino como un extraño más. Recuerdo una vez, cuando mi hija era adolescente, que me enfrentó. Me gritó, me dijo que yo no la escuchaba, que nunca estaba realmente presente. Yo no supe qué responder. En vez de calmarla o intentar entenderla, le ordené que se callara, que no me hablara así, que me respetara. Pero hoy veo con claridad que el respeto que yo exigía nunca lo gané con amor, sino con miedo. Ella no me respetaba, me temía. ¿Y cómo se puede amar lo que se teme? Esa fue la grieta que se abrió entre nosotros y que jamás supe cerrar. Nunca volví a verla hablar con el mismo brillo en los ojos. Se volvió más callada, más distante, y yo seguí fingiendo que todo estaba bien, porque era más fácil mirar para otro lado que aceptar que había fallado. A ti que estás escuchando, ¿te pasó algo parecido? ¿Te alejaste de tu padre o eres un padre que no sabe cómo acercarse? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez, al compartirlo, encuentres el comienzo de una reconciliación, o al menos el alivio de ser escuchado por alguien que te entiende. Mi hija ahora tiene su propia vida. No sé mucho de ella. A veces me entero por conocidos que la vieron. Dicen que está bien, que trabaja, que tiene amigos, pero no sé si es feliz. No sé si sonríe, como lo hacía de niña, y esa incertidumbre me mata, porque como padre,
Uno solo quiere eso, saber que su hijo está bien, que está en paz. Pero yo perdí el derecho de saberlo, por mi silencio, por mi dureza, por no haber sido el refugio que ella necesitaba. Hoy me siento como un extraño en su historia, como si nunca hubiera sido parte real de su vida. Y eso duele, porque yo la amé, a mi manera sí, pero con todo lo que tenía. Tal vez no fue suficiente, tal vez lo supe demasiado tarde, pero si estas palabras llegan hasta ella, solo quiero que sepa esto: todavía estoy aquí, esperando, siempre esperando, porque el amor de un padre no se rinde tan fácil, aunque el tiempo haya pasado. Muchas noches me despierto y me imagino una escena que nunca ocurrió. Estamos en la cocina, ella y yo. Me sirve un café, se sienta frente a mí y me dice: «Papá, hablemos». Y yo no huyo, no cambio de tema, no me escudo en el orgullo. Simplemente escucho, y cuando termina, le digo: «Gracias por confiar en mí, gracias por hablar, perdón por todo». En ese sueño ella sonríe. No porque todo esté perdonado, pero porque por fin puede descansar, porque ya no carga sola con el dolor. Pero luego despierto, y el silencio es lo único que me responde. Por eso estoy aquí, hablando con ustedes, porque si no puedo tener esa charla con ella, tal vez este video sirva para que otros padres la tengan con sus hijos, o para que otros hijos se atrevan a buscar a sus padres. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte esta historia y dime en los comentarios: ¿a quién necesitas perdonar? ¿Quién necesita escucharte? No dejes pasar más tiempo. El perdón empieza con una palabra. A veces, mientras camino por el patio viejo de mi casa, me detengo frente a una planta que ella me regaló cuando era pequeña. Era solo un tallito, y me dijo: «Cuídala, papá, como me cuidas a mí». Yo reí en ese momento, sin entender el peso de sus palabras. Esa planta, contra todo pronóstico, aún vive. Creció, se torció un poco, resistió los vientos, pero nunca dejó de florecer. Es como ella, y cada vez que la veo me pregunto si yo fui el jardín que merecía, si alguna vez sintió que estaba creciendo en terreno seguro, o si vivió en constante temor de ser arrancada por la raíz. Me duele pensarlo, pero necesito hacerlo, porque lo que no se enfrenta se repite. Y no quiero que lo que viví con mi padre se repita con mi hija ni con mis nietos. Por eso esta historia existe, para que alguien la escuche, para que alguien despierte. ¿Te hizo pensar en alguien? Escríbelo abajo. A veces nombrar lo que duele es el primer paso para sanar. Me enseñaron a ser hombre a golpes, a callar, a aguantar, a nunca llorar. Me dijeron que expresar mis emociones era de débiles y que los hombres verdaderos no pedían perdón. Así crecí, encerrando todo lo que sentía hasta que me volví una piedra. Pero las piedras no abrazan, no consuelan, no construyen familias sanas, solo hieren, solo aplastan. Y eso fue lo que sin querer hice. Aplasté las emociones de mi hija con mi silencio, con mi dureza. Hoy estoy aprendiendo, a los 70 años, que la vulnerabilidad no es debilidad. Que decir «te extraño», «me equivoqué», «perdóname», es lo más valiente que uno puede hacer. Tal vez tú también creciste así, en una casa donde el amor era rudo y las palabras tiernas eran escasas. Pero aún estás a tiempo de cambiar tu historia, a tiempo de reescribir el final. Si estás escuchando esto, prométete algo: no serás piedra para los tuyos. Serás abrigo, serás escucha, serás humano. Cuando una persona te llama monstruo, no lo hace desde el odio, sino desde el dolor. Me costó entender eso. Mi hija me lo gritó en un momento de furia, y esas palabras me atravesaron como cuchillas. Pero ahora comprendo que ese monstruo no era yo en esencia.
Era lo que ella sintió cuando necesitó consuelo y solo encontró frío, cuando buscó palabras y encontró silencio, cuando quiso apoyo y encontró un muro. Ese día, en lugar de defenderme, debí haberle dicho, lo sé, y lamento haber sido eso para ti, pero no lo hice. Me encerré, me alejé aún más. La herida creció. Por eso, si alguien que amas te reclama con rabia, no respondas con más rabia. Respira, escucha, porque detrás de cada reproche hay una herida que pide ser vista, y tal vez al escuchar, al reconocer, al abrazar, empieces a deshacer el monstruo que otros creen ver, y a reconstruir el ser humano que siempre has sido. Una tarde, frente al espejo, me vi con claridad por primera vez. No el hombre que los demás veían, sino el niño herido que aún vivía dentro de mí. Ese niño que fue golpeado, ignorado y obligado a endurecerse. Me di cuenta de que yo no era malo, estaba roto, y que sin saberlo, transmití mis fracturas a la siguiente generación. Pero también entendí algo poderoso. Los ciclos pueden romperse. No importa si llevas décadas repitiendo los mismos patrones. Siempre hay un día en que puedes elegir diferente. Hoy puede ser ese día para ti. No necesitas esperar a estar viejo como yo. Empieza ahora. Llama, escribe, escucha, pide perdón o perdona, lo que sea que tu historia necesite para cerrar sus heridas. Y si este video te tocó, no te vayas sin dejar tu comentario. Dime, ¿qué aprendiste de tu historia? ¿Qué cambiarías si pudieras volver atrás? Gracias por quedarte hasta aquí. Si llegaste al final de esta historia, te abrazo con el alma. Porque sé que no es fácil mirar hacia adentro, remover el pasado y enfrentarse a los errores que uno ha cometido. Pero también sé que es el único camino hacia la paz. Mi nombre no importa. Lo que importa es que tú no repitas lo que yo viví. Que tu hija no te llame monstruo. Que tu hijo no te tema. Que tus nietos hereden un legado de amor y no de traumas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y dime en los comentarios, ¿te sentiste identificado? ¿Qué parte de esta historia fue la más difícil para ti? Yo estaré leyendo, porque aunque ya no puedo cambiar mi pasado, puedo ayudar a que otros cambien su presente. Y eso ya es un regalo. Gracias de corazón. Hasta la próxima historia.